Dios bendiga una vez más, le bendecimos, bendiciones a la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes una vez más. Hoy vamos a tener un mensaje muy poderoso que nos va a bendecir, nos va a edificar a todos. Es un mensaje muy efectivo y hoy vamos a estar hablando acerca de regazos y de rebaño del Señor y acerca del pastor. El pastor David tenía dos puntos vitales en lo que era la virtud y la dignidad para dirigir las ovejas de rebaño o de redil. David tenía esos dos puntos vitales. Virtud, dignidad. La palabra virtud es la convicción que tiene el pastor para poder señorear con esa virtud. Y la dignidad es la capacidad de saber dirigir el rebaño del Señor o el redil. La línea pastoral es un pueblo santo y real de Dios que Dios para anunciar una virtud y la dignidad, por lo cual fue llamado de parte de Dios para esa vocación. Adquirir esa dignidad y esa virtud, y todos sabemos que esa virtud, esa dignidad es algo vistar de Dios, que el único que lo da es Dios. Y el pueblo era admirable de ese sacrificio que hacía el pastor, o que hacía el pastor por medio de las ovejas. Y Dios siempre llama al pastor a estar en el regazo. ¿Para qué? Para atribuirle el pan de justicia a las ovejas. Y para las ovejas que están dispersas, apacentarlas con buen carácter, con buenas mansidumbres y con buenas vitalidad. El sacrificio del pastor era algo aceptable de parte de Dios para ministrar las ovejas. Miqueas 7:14 dices: apacenta tú, oh Jehová, tu pueblos con tu callado y el rebaño de tus heredad, que mora solos en la montaña y en el campo fértil, donde no hay pasto fresco. Busque al pastor en Basá y en Galad como tiempos de verano. Busqué yo al pastor en Basá y en Galás. La palabra Basá y Galá eran dos provincias donde Dios estaba buscando pastor. Y dice: y apacienta tú, oh Jehová, mi pastor, dice David. Y ahí Dios estaba buscando pastor para que dirija las ovejas por medio de los campos donde hay pastos frescos, donde las ovejas están sedientas de disfrutar de esa naturaleza vital que Dios ha tenido sobre su pueblo. Entonces, la vitalidad del pastor acá es la prioridad de que las ovejas siempre van a estar en los campos buscando pasto fresco para alimentarse, para comerse. Pero el buen pastor dirige su oveja con dos puntos vitales, con virtud y dignidad. ¿Para qué? Para que seas parte de las convicciones de Dios, las ovejas. Cuando la Biblia habla por pastos frescos y fértiles, pasarán mis ovejas, y el pastor con su callado lo dirigirá. Entonces, eso habla en Basá, era una ciudad, y Galá era una ciudad donde había muchos pastos frescos. La flora estaba verde, y entonces la prioridad de Dios se movía en esas dos ciudades, pero Dios buscaba ahí un pastor. ¿Para qué? Para que sustente las ovejas, para darles callado. La palabra callado es la vara de corregir, y si vemos una oveja que está quebrada, herida, el pastor está a la disposición de dirigirse como él tiene dos puntos vitales, que es virtud y dignidad. Esos dos puntos vitales es para dirigir la oveja que están quebrada, herida, está maltratada. Él consolarla. ¿Consolarla con qué? Consolarlas con el amor, consolarlas vendando sus heridas con aceite y vino fresco. ¿Para qué? Para que las ovejas sean curadas. Porque había dos principios en Israel que mucho lo usaban, los samaritanos lo usaban, era el vino y el aceite. El vino y el aceite era para cubrir y ungir las heridas y vendarlas. ¿Para qué? Porque eso era protección de sanidad sobre las personas que estaban quebradas y heridas. Entonces el pastor tenía que
dirigirse. Entonces, Barzá y Galá eran dos ciudades. Y en tiempo de verano dice, busqué yo pastor. Y Dios dice, Dios lo va a repetir de nuevo, 7:14, Miquea. Apacienta tú, Jehová, tus pueblos con tus callados, el rebaño de tu heredad, que mora solo en montañas y en campo fértil donde no hay pasto fresco. Busqué pastor en Basá y en Agalab en tiempos de verano. Entonces, David tenía esos dos puntos vitales que no se podía perder en la vida de un pastor o de un líder. David anunciaba que debemos reposar en el regazo del Señor y en el regazo del Señor, y que el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor tiene cuidado de nosotros. Pero dice el Salmo 100, versículo 3, reconoce que Jehová es tu Dios y Él no hizo y no nosotros no hicimos. Porque el pueblo suyo somos y oveja de su regazo somos, de su prado. Palabra regazo es la palabra prado, dice, oveja de su prado somos. Jehová no hizo y no nosotros no hicimos, sino Jehová nos bendice, nos protege. Y ese es un punto vital que debemos entender, que Jehová nos hizo a nosotros, no nosotros mismos a nosotros. Y eso es parte primordial de la vida, de la vida digna que debe tener la oveja, el pastor, y debe tener los líderes. Entonces, David dice, en uno de los momentos más difíciles de su rebaladero, David dijo a Jehová, en Dios está mi salvación y en mi gloria, y en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. En Dios, David, en uno de los momentos difíciles que estaba pasando esa tribulación, dijo, en Dios está mi salvación, mi gloria, en Dios está mi refugio eterno. Es la fuente Dios. En Dios estaba. Entonces David vivía una vida, David vivía en una casa de cedros, dentro de un postreros donde había pasto fresco y en un pesebre, y estaba bajo el servicio de siervo con siervo. Y ahí es que David recita el Salmo 23. En un postrero vivía David y en una casa de cedros. La palabra cedros es un árbol fructuoso que se daba en los desiertos desérticos y a donde las ovejas iban a buscar pasto. Y el cedros es un árbol duradero. La palabra duradero es un árbol que dura muchos tiempos. Y de ese árbol era olorosos. Y en ese árbol sacaban un aceite para hacer el jabón y hacer también el champús. Entonces, la casa de David, a donde estaba en ese postrero, esa casa de David, hecha de cedros, hecha con esa madera de calidad que iba a durar un tiempo largo, su templo, su casa ahí. Y ahí es donde David recita el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltarás. Cuando David dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, era que David estaba confiado en Jehová, que era su salvación, y estaba confiado que Jehová era su roca externa y fuerte. Entonces dice, en lugares dedicados pasto me hará descansar, junto a corriente de agua de reposo me pastoreará, por amor a sus nombres. Cuando David dice David que en lugares dedicados pasto lo hará descansar, hablaba de reposos. Y sabemos que David vivía en un lugar desértico, en un postrero. La palabra postrero viene de redir, regazo, viene las palabras prados. David vivía retirado, y todos sabemos que Dios sacó a David detrás de las ovejas. Es decir, David vivía en un lugar desértico. Pero esa casa de cedros
Es una carta importante, de muchos valores. Entonces, allá donde David dice, en lugares dedicados pasto me hará descansar, junto a corriente de agua vida me pastorearás. Él tenía que Jehová era su pastor, Jehová era su provisión. Es decir, y en ese lugar de descanso iba a reposar su alma. Es decir, en Jehová estaba segura su confianza, su certeza. Entonces dice el verso 3, me confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a sus nombres. Una de las claves primordiales es que David tenía en esa casa de cedros, que David tenía era el amor, era la justicia y el nombre de Dios por el amor que él tenía. Es decir, que de él venía toda la confianza, venía toda la plenitud de Jehová en la vida de él. Ese descanso estaba para pastorearlo Dios solamente a David en ese punto central. Entonces, David tenía dos puntos centrales vital, que era virtud y dignidad. La virtud y dignidad la tenía David porque fue dada por Dios, y eso se adquiere Dios dándosela en momento. Dice el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque está conmigo, porque Jehová está conmigo, su vara y su callado me infundirá aliento. Es decir, que el aliento de Jehová ya estaba en la vida de David. La vara y el callado, y aunque andaba por sombra de muerte, su vara y su callado le infundía aliento, el aliento de vida, del Hamashiach, Jesús Hamashiach, el aliento de Jesús Hamashiach. Entonces, estaba confiado, aunque andaba por sombras de muerte. Entonces, su vara y su callado le infundía aliento. ¿Aliento de qué? De vida. Esa era parte de la prioridad de Dios. Entonces, dice el verso 5, endereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y dice el verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová largaré por un largos días. Wow, tremendo. Dios, aunque David estaba en los prados o en los postreros, en el redil, ahí detrás de las ovejas, Dios saca a David. ¿Para qué? ¿Para qué Dios saca a David? Para ungir su cabeza con aceite fresco. Eso es parte de la unción del Espíritu Santo en la vida de David, y consagrado para misión pastoral. El saco pastoril lo tenía David, ese saco pastoril tenía David, y tenía el callado para dirigir las ovejas por pasto fresco, por áreas frescas, a donde las ovejas estaban sedientas, y junto a esa agua de reposo Dios iba a entrar a las ovejas que beban del agua de reposo de las mismas que David bebía. Es decir que dice, y dice David por último, y ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán por largos días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oh, eso es tremendo, eso está poderoso. Y a mí me encanta que este Salmo 23 es un salmo que le habla a la vida de los pastores, y habla de David, habla de la confianza de David, del pueblo, la confianza del pueblo, la esperanza de Dios que estaba en la vida de ellos. Como dice el Salmo 73, versículo 1, ciertamente Dios es bueno para con Israel y para con todo lo limpio de corazón. Entonces, David, la confianza y la esperanza de David estaba en la vida del pueblo de Israel y de cosas y de todo ello. Y en la vida de Israel estaba esa confianza, esa esperanza. Es algo tremendo, muy poderoso. Entonces dice el Salmo 28.6, Salmo 28.6 dice, bendito sea Dios que oyó la voz de mis ruegos. Y dice el 8, y Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio de su Salvador, de Jehová a los ungidos. De Jehová a los ungidos. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio de su Salvador y de los ungidos. Wow. Dice el verso 9, salva a tu pueblo y bendice a tus heredad y pastoréalas y susténtalas para siempre. Wow, esto está tremendo. Primero dijimos que Jehová es bueno. Uno de los salmos que Jehová es bueno, es bendito.
y es misericordioso con sus pueblos, a los que andan bajo el refugio y a los que están ungidos por medio de él. Entonces Jehová mismo es que pastorea ese pueblo y le da bendición, los prospera y lo bendice como hizo con David. Pero aquí vemos uno de los puntos primordiales y central en la vida de Jesús. La Biblia dice que Jesús es el buen pastor y enseñoreas con paciencias las ovejas de sus rebaños. Y apacentaba Jesús las ovejas de su rebaño con dos puntos vitales: virtud y dignidad, como lo usaba David en los lugares desérticos donde no había agua, y junto a esa agua de reposo lo pastoreaba. Eso está tremendo, poderoso. Dice Isaías 40:11, como el pastor apacenta sus rebaños en sus brazos y lleva a los corderos en sus senos y los lleva a pastos suaves y frescos a las recién paridas, a las ovejas recién paridas. Cuando Isaías pronuncia estos, habla del consuelo en la vida del pastor, el consuelo de la vida del pastor, cómo el pastor, algunos tratan sus ovejas, otros no tienen capacidad para dirigir ovejas porque Dios no le ha dado esos dos puntos vitales, que es dignidad y virtud, y se ponen a dirigir ovejas y no tienen la facultad de cómo dirigir esas ovejas. Entonces, así el pastor la apacenta, la amamanta y la lleva a lugares suaves donde hay pasto fresco, a las recién paridas. ¿Para qué? Para que se alimentan y crezcan con esa actitud. Dice Jeremías 3:15 y 18, dice: así dice Jehová, casa de Judá y casa de Israel, yo daréis pastores según mi corazón, que os apacenté con sabiduría y con inteligencia mis ovejas. Con sabiduría, con inteligencia, mis ovejas. Le habla a las dos casas de Judá. Si tú vas a Jeremías 3:18, habla de las dos casas de Judá. Daré pastores para que apacente mis ovejas con sabiduría y con inteligencias. Jesús ahora es el buen pastor. Por si hay algunas ovejas heridas o quebradas, Él la venda Él le venda sus heridas. Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Y dice el 27: y mis ovejas oyen mi voz y oyen y me conocen y me siguen. Cuando Jesús hace esta palabra o esta ilustración al pastor, a las ovejas, que Él es el buen pastor, sus ovejas oyen su voz, las conocen y le siguen a Él. ¿Por qué? Porque cuando el pastor consola a las ovejas son dadivosas con el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor siempre la amamantea. Al amamantarla por las palabras de Dios, entonces las ovejas se siente con esa vitalidad en su corazón, que son buenos, y tiene por sí que el pastor es bueno por medio de la virtud y la dignidad que Dios le da al pastor. ¿Por qué? Porque tiene capacidad para dirigir y para pastorear. Las mamanteas. Jesús nos da el reposo, pero debemos tener 4 puntos vitales: amor, virtud, dignidad y justicia para dirigir. Juan 21:15. Cuando Jesús oyó o hubo comido, dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le dijo a Simón Pedro de Jonás: ¿me amas? Dijo Pedro: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dijo: entonces apacentea mis corderos. Volvió a decirle Jesús por segunda vez a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dijo a Pedro: entonces pastorea mis ovejas. Y volvió el Señor por tercera vez diciéndoles a Pedro: Pedro, ¿me amas?
Y Pedro se entristeció en su corazón y dijo por tercera vez, sí, Señor, yo te amo. Y él respondió y le dijo al Señor, entonces apacentea mis ovejas. Es decir, hay tres palabras clave principales. De las tres veces le dijo que si la amas, apacentea mis ovejas, pastoreas mis ovejas, concerteas mis corderos. Porque en Pedro había un punto clave, que Pedro era muy rudos a lo que era pastorear, a lo que era apacentar las ovejas. Era muy rudo y el Señor le dijo, me amas. El Señor lo volvió a confrontar, porque no todo el mundo tiene capacidad para dirigir las ovejas. Pero dice, el regazo del Señor siempre hablas provisión. Aunque David, Jesús, Pedro, eran los graneros en el regazo, eran parte de la provisión de Dios y tenían todo en común. Pedro, el Señor nos dice aquí, en el regazo de él siempre habla provisión. En Lucas 6:38 dice, da y os dará medida buena y apretada, irremesible y rebosada, dará a vuestros regazos. Habrá en vuestros regazos. ¿Para qué? Para dar. No todo el pastor que es llamado dentro del regazo, dentro de los prados, de redil, en postreros, o los prados, ahí siempre el pastor está a la disposición de todo el granero que está ahí. Siempre en las casas del Señor o en la folía habrás pan, vino, aceite. ¿Para qué? En abundancia, para dar. Pero hay un texto bíblico que me confronta siempre, que este texto bíblico, el reposo en el regazo del Señor. Siempre el Señor tendrá reposo en su regazo. Pero hay un texto bíblico que lo vamos a centrar aquí ya como determinación. Eso está en Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que están trabajados, encargados, y yo lo haré reposar. Dice el 29, lleva mi yugo sobre vosotros y aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallará reposo para vuestra alma. Dice el verso 30, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El pastor, David, Jesús y todos los que pastoreaban en el regazo del Señor tenía que tener un punto clave, y era recibir el reposo del Señor. El Señor, recibir el reposo. Ya de que caminaban en una vida tristemente cansado, y tenían esa prioridad de cansamiento. Entonces el Señor le dijo, venid a mí todos los que están cargados y cansados, porque yo lo haré descansar. Y después dijo, llevad mis yugos y aprenda de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallará reposo para su alma. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El Señor no dijo otra cosa. El Señor dijo, va a haber en el regazo reposos. Va a haber en el regazo reposos. Va a haber provisión. Seguidme a mí y descansar en mí, porque yo soy tu sustento. Como dice el Salmo 123, como dijo el Salmo David en el Salmo 123, como dijo David en el Salmo 123, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados pasto me hará descansar. En lugares descansados pasto me hará descansar. Y dice, y en lugares dedicados pasto me hará descansar. Junto a corriente de agua vida me pastoreará, y por amor a su nombre, y confortarás mi alma por amor a su nombre. Entonces, estaba la provisión del pastor. Estaba la provisión del líder. ¿Por qué? Porque era parte del sustento del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz y la misericordia sea contigo una vez más. Y le invitamos a que vaya a la opción de abajo, le des like, comente, publique, y estamos pendientes a tus comentarios. La paz y la misericordia de Dios los ampare una vez más, y que el Señor les pueda dar el reposo eterno que tiene para ti.